Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica por Historia Viva TV. Hoy vamos a hablar sobre la rebelión del general Rafael de Riego, que ocurrió en enero de 1820. Pero para entender este hecho, este fenómeno de la mayor importancia para la historia de Venezuela y de América Latina en general, tenemos que irnos a 1814. ¿Qué está ocurriendo en 1814? Que ha regresado a colocarse la corona Fernando VII. Napoleón, en su faceta expansiva por Europa, ha sido derrotado. El rey de España recupera sus fueros, su mandato, y Fernando VII comienza a gobernar a partir de 1814. Ha estado fuera del poder entre 1808 y 1814. Y de inmediato, Fernando VII, ejerciendo la monarquía absoluta, le ordena al capitán general Pablo Morillo que desembarque con un ejército de soldados profesionales españoles en Venezuela. Eso está ocurriendo en 1815. Siempre me gusta imaginar que ha debido ser una gran sorpresa para los habitantes de Carúpano levantarse en la mañana y prepararse el primer café y ver que frente a la costa habían alrededor de 80, 100 barcos. Han debido pensar que se estaban metiendo en una pesadilla o en un sueño, porque ¿qué hacían allí 100 barcos españoles? Eran los barcos de la escuadra de Pablo Morillo, que llegaban a Carúpano, después llegaron a La Guaira y recuperaron el poder para los españoles. ¿Cuántos soldados venían con Pablo Morillo? 12.256 soldados. Estamos en 1815. Lo que viene en lo inmediato para las fuerzas patrióticas es la derrota. Buena parte de ellos están en el exilio. Bolívar y algunos de sus compañeros ya han estado en Jamaica y en Haití. Y cuando Morillo llega, realmente la resistencia patriótica era ínfima. Más bien, ese ejército improvisado que estuvo al mando de José Tomás Boves y que derrotó al ejército patriota es el que está allí, que era una contradicción demasiado notable entre la profesionalidad de los soldados que traía Morillo y ese ejército bisoño, un poco improvisado que tenía Boves y el resto de los oficiales que habían llegado con Domingo de Monteverde en 1812. De modo que para Morillo no fue difícil recuperar el poder, llega incluso a instalarse en Bogotá. En Bogotá va a estar alrededor de 9 meses gobernando, pero comienza a pasar el tiempo y llegamos a 1816 y 1817 y 1818 y entonces Morillo empieza a advertir que con las fuerzas que él tiene no va a poder resistir al embate de las fuerzas patrióticas y comienza a enviar misivas a la corona española diciéndole que necesita un ejército nuevo, sangre nueva que venga a reforzarlo. Fernando VII finalmente toma la decisión de reunir a un ejército de grandes dimensiones, cosa que va a hacer en Cádiz, y le entrega ese ejército a Rafael de Riego y empiezan los ejercicios militares en Cádiz. Ese ejército que tiene Riego allí y que va a zarpar para América, para Venezuela específicamente, en enero de 1820, es un ejército de 20.000 hombres, 20.000 soldados profesionales, que han empezado a reunirse desde mediados de 1819. Recordemos, por otra parte, que en 1819 han ocurrido varios hechos que abonan el territorio de la causa patriótica. En primer lugar, Bolívar ha conquistado el nuevo reino de Granada. En la batalla de Boyacá, en agosto de 1819, se hace del poder en Bogotá. El virrey Sámano ha salido en carrera por el río Magdalena hacia Barranquilla y Cartagena para irse lejos de las costas colombianas.
y el poder lo tiene Bolívar. Bolívar ha regresado en 1819 a Angostura, donde en febrero de 1819 ha tenido lugar el Congreso de Angostura, y ahora en diciembre de 1819 se va a decretar la ley de creación de la República de Colombia. Todo esto lo digo para señalar que a lo largo de 1819 las fuerzas patrióticas, lejos de amainar, han ido creciendo. Desde aquel momento en que Bolívar regresa, despoja de su ejército a Manuel Carlos Piar, se le sigue un juicio sumario y se fusila a Piar, y también han comenzado a llegar los soldados de la Legión Británica. De modo que el viento está corriendo a favor de la causa patriótica a lo largo de 1819. En la próxima parte del programa vamos a ver lo que ocurre entonces en enero de 1820 con la rebelión de Rafael de Riego. Ya regresamos. Muy bien, cuando ya Morillo ha recibido las cartas que le dicen que va a zarpar un ejército de Cádiz, que va a llegar a Venezuela y que va a tener un refuerzo de 20.000 hombres, el comandante de ese ejército, que es el general Rafael de Riego, toma la decisión de no venir a América. Y además tiene un argumento de peso. Un argumento de tanto peso y tiene tanto apoyo de las fuerzas liberales españolas que entre Riego y los liberales le tuercen el brazo a Fernando VII y lo obligan, escuchen bien, lo obligan a regirse por la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Esa es una constitución liberal que le crea un marco constitucional y legal a Fernando VII y que por supuesto a Fernando VII no le gusta porque es un monarca absolutista. Pues bien, la fuerza de Riego y de sus socios liberales es de tal magnitud que a Fernando VII no le queda más remedio que aceptar regirse por la Constitución de 1812. Aquí empieza lo que podemos llamar unas sutilezas jurídicas, porque esa Constitución de 1812 reconoce a las provincias españolas en América en igualdad de condiciones a las provincias españolas de la península ibérica. Y es uno de los argumentos que tiene Riego para no venir a América. Hay otros argumentos que no son explícitos. Los argumentos que no son explícitos tienen que ver con las misivas que llegaban. La información que llegaba de América es que este era un territorio hostil, que la guerra era muy difícil, que el trópico no eran las praderas de la península ibérica, que aquí habían una fauna, una flora y una naturaleza de una particularidad agresividad, y que además las fuerzas patrióticas eran implacables, de modo que esos soldados no tenían mucho ánimo para venir acá, además de que sabían que las condiciones de los soldados en América no eran las mejores, como vengo diciendo. De modo que se juntan todos estos factores, Riego se rebela, no viene la expedición a América, y ahí se abre un capítulo de la historia de España. Los liberales van a tener influencia y van a gobernar con Fernando VII, bajo la Constitución de Cádiz de 1812, más o menos hasta 1823, cuando Fernando VII recupera el poder, vuelve la monarquía absolutista y la suerte de Rafael de Riego y de sus rebeldes es la peor que se puedan imaginar. Volvamos a Venezuela. ¿Qué está pasando aquí en 1820? Morillo entiende perfectamente que él no puede con lo que le queda. Recordemos lo siguiente. Él ha traído a 12.256 soldados y la cuenta es más o menos esta. Puede haber perdido alrededor de 3.000 soldados en batalla. Alrededor de 2.000, 3.000 han desertado, otros se han pasado a las fuerzas enemigas. De modo que a Morillo le quedan unas fuerzas de alrededor de 4.500 hombres, a lo sumo 5.000 hombres, de los 12.256 que trajo. De modo que él, frente a la fuerza de
los patriotas comandados por Bolívar, con esos soldados él comprende que la guerra está perdida. Y viene entonces el Tratado de Santana en el estado Trujillo, donde Simón Bolívar y Pablo Morillo firman un tratado de paz, un tratado de regularización de la guerra. Se acaba la guerra. Morillo se monta en un barco y se va. Y aquí viene la gran pregunta. Morillo se monta en un barco y se va. ¿Y qué pasa con los 4.500 soldados que se quedan en Venezuela que no pueden irse? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no pueden irse? Bueno, ¿quién financia el traslado naval de 4.500 soldados? ¿Quién manda desde España barcos para que los recojan? Eso es imposible. ¿Hay barcos en Venezuela como para que ellos se monten allí y se vayan? Tampoco es posible. Estamos hablando de un contingente muy, muy grande. Entonces, estos hombres que se quedan en Venezuela, psicológicamente tienen una circunstancia que yo creo que no se ha señalado suficientemente, y es que es un ejército que ha sido abandonado a su suerte aquí. Incluso el capitán general de ese ejército, que fue Pablo Morillo, se ha ido. Quedan en manos de la Calzada, de la Torre y Morales, los lugartenientes de Morillo. Pero han firmado un tratado de paz, de modo que en principio la guerra ha terminado. ¿Qué ocurre? Que este ejército de españoles se mantiene unido, no tienen muchas posibilidades de hacerlo de otra manera en esa coyuntura, en esa circunstancia. Y también entonces ocurre que por unos cambios políticos importantes en Maracaibo, Maracaibo pasa a respaldar a la causa patriótica. Ellos quedan dentro, ese ejército estaba allí acantonado porque hasta ese momento Maracaibo era fiel a la causa del rey de España. Y por un movimiento en el Cabildo, una votación en el Cabildo, Maracaibo pasa a respaldar a la causa patriótica. Y no sabemos exactamente cómo Rafael Urdaneta, que era un hombre muy fiel al Libertador, los comienza a hostigar y se rompe el armisticio y comienzan de nuevo las acciones bélicas. Ese es el momento en el que Bolívar comienza a preparar la batalla final en la que él va a participar, que es la batalla de Carabobo en junio de 1821. Recordemos que el Tratado de Paz entre Morillo y Bolívar se firma en noviembre y los primeros meses de 1821 ya se levanta el Tratado de Paz por las circunstancias que he tratado de explicar y comienzan las preparaciones para ese encuentro bélico final que va a ser la batalla de Carabobo, pero con las circunstancias que yo vengo relatando. En la próxima parte del programa veremos más hechos que se desprenden, que son consecuencia en alguna medida de la rebelión de Rafael de Riego en Cádiz en 1820. Ya regresamos. Comentaba en la parte anterior del programa que Bolívar, de alguna manera dentro de su estrategia política, necesitaba una batalla final presidida por él. Recordemos que después de la batalla de Carabobo en 1821, Bolívar se traslada a la capital de la República de Colombia, que es Bogotá, y no va a volver a Venezuela hasta 1827, cuando pase 6 meses en Venezuela tratando de poner orden. De modo que este va a ser el último año de Bolívar en Caracas, en Venezuela. Prepara la batalla de Carabobo. En la batalla de Carabobo son determinantes las fuerzas comandadas por el general Páez y las fuerzas comandadas por la Legión Británica. De modo que va a ocurrir la batalla de Carabobo y el resultado va a ser favorable a los patriotas. Recordemos entonces, el ejército patriota viene de una cantidad de victorias. Entre otras victorias viene de la victoria en Pantano de Vargas y en Boyacá
en el reino de Granada, de Nueva Granada, hoy en día Colombia, y viene de firmar un armisticio. Es un ejército que tiene el viento a favor. El ejército español es un ejército que ha sido abandonado a su suerte aquí a raíz de la rebelión de Riego de 1820. El resultado, como todos sabemos, es favorable a los patriotas. ¿Y qué ocurre? Los restos de ese ejército derrotado van a refugiarse en Puerto Cabello, en los alrededores del castillo de Puerto Cabello. Ellos van a tomar posesión allí y en 1823, año y medio después, el general Páez va a sitiar a Puerto Cabello y va a llevar a estos militares españoles a la rendición. El que se rinde es Sebastián de la Calzada. Páez, con su tradicional magnanimidad, los deja ir, les dice, bueno, se rindieron, es lo regular en una guerra, los españoles que pueden se van y muchos otros se quedan a vivir aquí para siempre. Eso es en 1823. Y la otra batalla es la batalla naval del lago de Maracaibo, presidida por el almirante José Prudencio Padilla, un neogranadino, en 1823 también. De modo que claramente la última batalla de la Guerra de Independencia en Venezuela no es la batalla de Carabobo, sí es la última batalla donde está presente Simón Bolívar, el libertador. Pero hay dos encuentros bélicos posteriores, Maracaibo y Puerto Cabello, y ambos vinculados con este hecho que se origina en la rebelión de Rafael de Riego, en el que las fuerzas españolas que quedan en Venezuela son unas fuerzas, lo acabo de decir, que quedan en Venezuela y que no tienen la esperanza de que lleguen refuerzos. Sería un ejercicio especulativo ponernos a imaginar qué hubiera ocurrido en Venezuela si en efecto 20.000 soldados profesionales hubiesen desembarcado aquí. Miren, lo más probable es que la independencia de Venezuela definitiva se hubiese retardado no sabemos cuántos años más, porque la experiencia histórica anterior, que es el desembarco de 12.256 soldados con Pablo Morillo en 1815, fue, digamos, una circunstancia totalmente adversa para la causa patriótica. Los españoles recuperaron casi todos estos territorios. Solo quedaron en manos de la causa patriótica los llanos del Casanare, con Francisco de Paula Santander, el Cajón del Arauca, con José Antonio Páez, y el ejército que va formando Manuel Carlos Piar en Angostura, que van a ser las fuerzas de resistencia, mientras muchos de los otros líderes de este proceso estaban en el exilio en Haití y en Jamaica, como era el caso de Simón Bolívar y Santiago Mariño y tantos otros. De modo que si en 1815 12.256 soldados controlaron plenamente la situación venezolana y colombiana, el desembarco de 20.000 hombres hubiese sido un golpe tremendamente duro contra la causa patriótica. Pero como vemos, no ocurrió, y no ocurrió por los factores que enunciamos al principio del programa. Por la propia voluntad de Rafael de Riego, por su pensamiento liberal, por abrazar lo pautado por la Constitución de Cádiz y por el poco ánimo que tenían los soldados españoles de venir a América y por el viento a favor que había recibido el pensamiento liberal en España, que quería introducir a Fernando VII dentro del espíritu liberal de la Constitución de Cádiz de 1812. Estos son, a grandes rasgos, los hechos y las consecuencias que trajo para Venezuela la rebelión de un general español en Cádiz. De modo que ese refrán chino, el movimiento de una mariposa en Tokio puede desatar una tormenta en Nueva York, tiene sentido y estos hechos de alguna manera lo comprueban. Hasta nuestro próximo encuentro en Imago Mundi por Historia Viva TV.